Hola hermanos, continuamos en la primera carta de Pablo a los Corintios. Hemos llegado al capítulo 14, versículo 1. Primera Corintios, capítulo 14. El título del sermón es Construyendo y alcanzando. Pablo, como recordarán, está escribiendo para combatir un espíritu orgulloso y divisivo en Corinto, especialmente cuando se trataba de la forma en la que los dones espirituales estaban funcionando en la vida de la iglesia. Y en los capítulos 12 y 13 ha estado tratando con este problema a nivel de principios generales. Recordarán que en el capítulo 12 habló sobre celebrar nuestra unidad y apreciar nuestra diversidad. Somos, dijo, un cuerpo con muchos miembros. Ese fue el capítulo 12. Luego, en el capítulo 13, nos llamó a el ejercicio de un amor costoso, sacrificado y semejante al de Cristo. Lo llamó la forma más excelente. El amor es el motor que debe estar puesto en su lugar y funcionando en nuestra vida cristiana para que la iglesia sea una en el ejercicio de sus muchos miembros y diversos dones. Ese fue el capítulo 13. Así que ahora tenemos esos dos grandes principios fundamentales que establecerán la unidad cristiana en su lugar. Y comienza ahora en el capítulo 14 para tratar el asunto con mucha más especificidad, para tratar el asunto con mucho más detalle. Si miran hacia atrás por un momento al último versículo del capítulo 12, van a ver que Pablo exhorta a los corintios a desear fervientemente los dones espirituales, especialmente a los que él llama dones espirituales mejores. Y nos deja con una pregunta: Pablo, ¿cuáles son los dones espirituales más elevados que debemos desear fervientemente? Y luego no nos responde durante todo el capítulo 13. No nos responde. Él hace una especie de pausa en ese momento porque quiere que nos asegurarse de que entendamos de que debemos tener amor. No amor como a nosotros nos parece o amor como al mundo le parece, sino un amor cristiano, como la Biblia dice, amor sacrificial semejante a Cristo, trabajando en nuestra vida y en nuestras iglesias, porque sin amor cristiano los dones se vuelven tóxicos en su forma de uso. Y ahora que ha dicho eso en el capítulo 13, vean el capítulo 14, versículo 1. Usa las mismas palabras, usa el mismo lenguaje que vemos al final del capítulo 12. Lo usa para indicarnos de que ahora está listo para retomar de nuevo el asunto. Así que en el capítulo 12, versículo 31, procurad pues los dones mejores. Capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Usa las mismas palabras, el mismo lenguaje, y entonces nuestra pregunta vuelve a entrar en juego. Bien, Pablo, pero ¿cuáles son los dones espirituales superiores que debemos desear fervientemente? Eso es lo que nos dijiste que deseáramos más, los dones superiores, en el capítulo 12, versículo 31. Entonces, ¿cuáles son esos dones? Miren de nuevo el versículo 1 del capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En Corinto, los creyentes pensaron que la marca de la verdadera madurez espiritual, que los creyentes espirituales realmente avanzados podían hablar en lengua. Y Pablo está argumentando, Pablo está explicando que no son las lenguas, sino que la profecía, que es entre los dones el mejor y el más útil para la iglesia local. Y el resto de nuestro pasaje, hasta el versículo 25 del capítulo 14, es una discusión extensa de por qué la profecía y no las lenguas edificarán, ayudarán y serán útiles a la iglesia local. Ahora, permítanme decirles desde el principio que creo que los dones de señales milagrosas que encontramos en el Nuevo Testamento pertenecían exclusivamente a la era apostólica.
fueron entregados a la iglesia para validar el ministerio y el mensaje de los apóstoles, comunicaron con autoridad a la iglesia bajo la inspiración del Espíritu Santo el significado de la muerte, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando por fin se completó el canon de las Sagradas Escrituras, cuando por fin tuvimos un Nuevo Testamento completo, escrito, toda la Biblia pasó a ser posesión de toda la iglesia. Entonces, esos dones reveladores quedaron obsoletos y dejaron de funcionar. Ahora tenemos una palabra más segura en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy no necesitamos más palabras del Señor. Todo lo que Él tiene para decirnos los encontramos en sus Sagradas Escrituras, que son completas y suficientes. Eso significa, a pesar de las convicciones equivocadas de nuestros hermanos y hermanas carismáticos, que los dones de profecía y los dones de lengua han dejado de funcionar. Han dejado de funcionar en la iglesia del Nuevo Testamento hoy. Y ese es el tema especial de la discusión de Pablo en el capítulo 14, que puede dejarnos preguntándonos, ¿por qué rayos nos molestaríamos en hablar de eso si la profecía y la lengua dejaron de funcionar en la iglesia? Bien, podemos saltarnos al capítulo 15 y dejar el capítulo 14. Bueno, no tan rápido. Todavía hay algunos principios importantes que se enseñan en este capítulo. Todavía aprendemos de algunos errores que cometen los corintios. Parecen apreciar y valorar las cosas incorrectas y de alguna manera nosotros hoy seguimos luchando con eso. Así que permítanme invitarlos a la lectura del capítulo 14 por un momento, los versículos 1 al 25. En realidad, solo hay dos prioridades fundamentales para la adoración pública que Pablo presiona a los corintios acá. Hay muchos otros y otras prioridades que podemos extraer de todo el Nuevo Testamento, pero estas son las dos cosas que él está presionando a los corintios para que le presten atención. En primer lugar, dice que el culto tiene como finalidad la edificación, es decir, la adoración pública es para edificar el cuerpo de Cristo, los creyentes de la iglesia local. Y luego dice que en segundo lugar, dice que la adoración pública es para evangelizar, para llegar a los perdidos. Ok, así que esas son las dos prioridades que Pablo establece frente a los corintios que quiero que consideremos hoy. El culto público es para la edificación y el culto público es para la evangelización. Vayamos primero al culto público es para la edificación. En el versículo 1, muy claramente Pablo les dice a los corintios que privilegien la profecía sobre el hablar en lengua en sus congregaciones. Y explica el porqué en los versículos 2 al 6. Miren el versículo 2 conmigo, por favor. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque, acá está su razón, he aquí por qué debemos desear que profeticemos especialmente. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. A menos que haya alguien presente con el don de interpretación de lenguas para explicar lo que se dice para el beneficio de todos, la única persona que sabe lo que se está diciendo es Dios. Ni siquiera el que habla en lenguas comprende su propio mensaje. Por otro lado, en el versículo 3 y 4, si miran conmigo, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora bien, Pablo no está diciendo cómo deberían funcionar las cosas tanto para la profecía como para las lenguas. Más bien, él está diciendo,
Acá están las consecuencias del mal uso de las lenguas en Corinto. Acá están las consecuencias del mal uso de las lenguas en Corinto. Si no tenés un intérprete, bueno, tu hablar en lengua, la persona que está hablando en lengua, todo lo que están haciendo es edificarse. Lo cual ya les dijo a los corintios que es exactamente lo que no debemos hacer. Capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esa es la preocupación de Pablo acá en el capítulo 14, edificar la iglesia. Y así su conclusión en el capítulo 10, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, acá en el capítulo 14, Pablo se preocupa por edificarnos unos a otros y está aplicando este principio. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El mismo principio del capítulo 10. No debemos edificarnos a nosotros mismos y buscarnos vernos bien delante de los demás. Más bien, en todo lo que hacemos, en todo el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado, debemos velar por el bien de los demás. Debemos edificar a otros. Y entonces dice Pablo en los versículos 5 y 6, si miran conmigo: quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, dice, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Entonces, ¿está siguiendo lo que está diciendo Pablo? ¿Está siguiendo su argumento? Las lenguas no pueden ser entendidas y no ayudan a nadie a menos que se interpreten. Cuando se interpretan, funcionan como el equivalente de la profecía. Traen nueva revelación de Dios para el bien de toda la iglesia y todos son edificados. Lo que realmente necesitan, dice Pablo, si van a beneficiarse, crecer, ser edificados, no es lo espectacular, no es lo oculto o lo inquietante. Lo que realmente necesitan es una palabra de revelación o conocimiento o profecía o enseñanza. Necesitan una verdad bíblica clara, explicada y aplicada con claridad y comprensión en el poder del Espíritu Santo en el corazón de los que les escuchan. Esa es la única manera de edificar a la iglesia. Y luego usa dos ilustraciones en el versículo 7 y 8 para enfatizar aún más su punto. Miren la primera ilustración en el versículo 7. Nos lleva a la sala de conciertos, a una orquesta, en el versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Así, dice Pablo, es como era la adoración en Corinto. Debería haber sido armonía, sinfonía, con cada miembro aportando con su contribución distinta por el bien de todos. En lugar de edificar a la iglesia, en lugar de edificar a la audiencia, la espantaron. En lugar de edificar a la congregación, estaban confundidos, frustrados y divididos. O miren la otra ilustración en el versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Esta vez está dando una ilustración, una metáfora militar, una ilustración de lo militar. Bueno, yo busqué una lista de llamadas de trompetas del ejército de los Estados Unidos y es desconcertante. Puede haber hasta 25 distintas llamadas de trompeta posibles en cualquier día de la semana. Cada una de ellas comunicando órdenes bastante diferentes para las tropas.
Algunas de ellas son primera llamada, advertencia, asamblea, llamada de servicio, llamada por enfermedad, llamada de instrucción, llamada del primer sargento, llamada del oficial, llamada de revisión, llamada por correo, otra llamada de reunión, primera llamada, guardia montaje, otra convocatoria de asamblea, llamada de ayudante, retirada, llamada a cuarto. Eso es una cantidad, una variedad bastante confusa de llamadas de trompeta. Y si el trompetista toca algo que no se entiende, las tropas no van a entender, no van a estar listas. Ninguno de los soldados tendrá idea de lo que está pasando. Sería un caos. La iglesia se va a desintegrar, las personas se alejarán unas a otras, crearán barreras, no traerán unidad, de la que hemos estado predicando durante 3 capítulos. Dice, nos volveremos como extranjeros el uno para el otro. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora, para que quede claro, edificar a la iglesia, edificar no es lo mismo que satisfacer sus gustos personales y sus preferencias. Edificar la iglesia no es satisfacer tus gustos. No debemos mantener a la iglesia como un rehén de nuestras prioridades, de nuestras predilecciones personales y legitimarlas diciendo: no me edifica a menos que cambies esto o cambies lo otro o hagas de esa manera, a menos que hagas de mi manera, no me edificarán. No se trata de eso, eso no es la edificación en absoluto. La clave, dice Pablo, la clave para ser edificados y bendecirnos es comprender la verdad. ¿Cómo nos edificaremos unos a otros en el uso de nuestros dones? Debemos hablarnos la verdad con amor. Debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente a medida que la verdad penetra y renueva cómo pensamos y cómo nos comportamos. Eso es exactamente el punto de los versículos 13 al 19. El cambio se produce cuando involucramos nuestra mente, cuando involucramos el cerebro. Miren los versículos 13 al 19. Porque el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Probablemente deberíamos hacer una pausa acá por un momento para aclarar algo y tratar un tema importante. Estos versículos, junto con otros versículos más de este capítulo, el versículo 28, son tomados por algunos de nuestros hermanos y hermanas carismáticos y están justificados para el don de lenguas, o el supuesto don de lenguas, como un lenguaje devocional, un lenguaje de devoción privada y de oración privada. Dicen que lo que Pablo está enseñando acá en los versículos que acabamos de leer, los versículos 13 y siguiente, es que debemos orar, que podemos orar en privado en lenguas. Pero miren lo que está diciendo de nuevo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. Eso no es bueno, hermanos. Esto es lo que ha estado diciendo todo el tiempo. Eso no es bueno, no hagas eso. No lo está recomendando. Él advierte en contra de eso. ¿Qué pues? Dice, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De manera similar, si mirás el versículo 28 por un momento, otro versículo al que nuestros amigos carismáticos apelan como un texto de prueba de que las lenguas son un lenguaje de oración privada. El contexto acá sigue siendo el culto público, la iglesia, no lo privado. La iglesia se ha reunido, pero no hay nadie que pueda interpretar el don de lenguas. Entonces, ¿qué debería hacer el que habla la lengua si no hay nadie para interpretar? En los versículos 28 Pablo dice, y si no hay intérprete,
calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahí mismo dice que el que habla en lenguas debe orar silenciosamente en lenguas para sí mismo, si no hay nadie disponible públicamente para interpretar. Pero eso no es lo que dice, eso no es lo que está diciendo Pablo. Si pudiera parafrasear lo que está diciendo Pablo en este versículo es: si tenés el don de lenguas y no hay nadie quien pueda interpretar, cállate y ora. No uses el don de lengua a menos que haya un intérprete para que todos puedan ser edificados. Otras personas, dice, tienen que poder decir amén a todo lo que está pasando en el culto público, a todo lo que se haga. Y no pueden. Versículo 16, si todo lo que oyen es un ruido sin sentido. Ahora, en el versículo 17, Pablo da gracia por hablar en lenguas. Y, sin embargo, escuche esto. ¿Es esto lo suficientemente claro? Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. 5 palabras claras de la instrucción bíblica son más valiosas que 10.000 declaraciones misteriosas. Ahora vivimos en días en donde se valora lo misterioso y lo dramático y lo emocionalmente cargado. Vivimos en días en donde se valora y donde se nos enseña a anhelar los atajos. Somos fanáticos de los atajos al poder espiritual y a la intimidad con Dios. El entendimiento es el problema que debe eliminarse del camino para poder tener una comunión real e experimental con el Señor. Y hay una apelación a la promesa de una experiencia tan directa, tan inmediata, que puede llevarnos por el mal camino a muchos de nosotros y desviarnos del camino principal hacia un pantano muy fácilmente ante la promesa de ese tipo de enseñanza. Pero hermanos y hermanas, esa es una promesa que las Escrituras, que el Espíritu nunca hace. Nunca hacen una promesa de intimidad con Dios, de experiencia de su poder, de su gracia, de su presencia, que te pide que agarres tu cerebro y que lo metas en una caja y que encierres ahí tu mente y tu entendimiento. Si realmente querés adorar, si realmente querés conocer a Dios, encontrarte con Dios, solo llegará de la manera que Pablo, por ejemplo, ora que sucediera para los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, Pablo dice: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Vieron el vocabulario de conocimiento en esa oración? ¿Vieron el vocabulario de entendimiento y sabiduría en esa oración? ¿Cómo tendrían los efesios una verdadera comunión con Dios? ¿Cómo lo haré yo? ¿Cómo lo haremos todos? Es cuando el espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento ilumina nuestros ojos. Nos da entendimiento. ¿Cómo te transformarás? ¿Cómo vas a tener una comunión con Dios? Será a través de la palabra de Dios, iluminando su mente e informando tu entendimiento. Centrarse en las palabras. Centrarse en las palabras es la clave de conocer a Dios. Edificación. Edificarse unos a otros mediante la comunicación clara de la verdad bíblica. Eso es lo que necesitamos hoy más que nunca. La adoración pública, dice Pablo, tiene que ver con la edificación. Pero también la segunda prioridad es que la adoración pública se trata de la evangelización.
Luego, en segundo lugar, y muy rápidamente, mire los versículos 20 al 25, donde Pablo dice que la adoración pública también se trata de la evangelización. Y comienza en el versículo 20 con una especie de regaño hacia los corintios, ¿no es así? Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Es hora de crecer, niños. La forma en la que juegan con lo sensacional y con lo espectacular, tratando de parecer peces gordos espirituales, es francamente infantil. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Es infantil lo que están haciendo. Una comprensión madura de toda esta cuestión de lenguas y profecías y de lo que es saludable y bueno para la iglesia, piensa en la edificación. Pero también piensa, como está a punto de enseñarnos, también piensa en la evangelización. ¿Qué pensarán los no cristianos de todo esto? Si un incrédulo entra entre nosotros, ¿qué pensará del modo, de la forma de adorar? ¿Qué pensará al respecto? Isaías, en contexto, porque cita a la profecía del capítulo 28 de Isaías. Vean el versículo 21 por un momento. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Isaías, en contexto, está hablando del ejército asirio invasor que Dios estaba enviando, que Dios había utilizado para juzgar a su pueblo por no creer. Las lenguas extranjeras que oían era el idioma extraño de los asirios que estaban ejecutando la ira de Dios y el juicio de Dios. Y así que cuando Pablo dice que las lenguas son señal para los incrédulos, eso es lo que quiere decir. En el versículo 23 él dice: sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Cuando vienen los no cristianos, queremos atraerlos a Cristo, no alejarlos de Él. Queremos atraerlos al Salvador y nunca alejarlos. Y es así, en cambio, el versículo 24, si un no cristiano entra a la iglesia, entra en su servicio de oración y lo que oye es una profecía, miren lo que sucede. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero todo es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Ahora bien, concedido el don de profecía, ya no continúa hoy como lo era antes. Sin embargo, la dimensión profética que es inherente a la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras sigue operando precisamente con ese tipo de fuerza. Y algunos de ustedes lo han experimentado por sí mismos. Llegan a la iglesia un domingo, encuentran una silla y mientras esperan que empiece el culto, se ponen a revisar el capítulo que toca hoy. Se ponen a revisar la Biblia, el pasaje del cual se va a compartir en ese domingo, y lo miran y piensan: wow, esto no tiene nada que decirme. Supongo que puedo desentenderme y mirar mi celular mientras el predicador habla un rato. Y luego, en contra de lo esperado, algo comienza a suceder cuando se explica la Biblia y se señala a Jesús, y el predicador empieza a hablar sobre la forma en la que nos engañamos a nosotros mismos y nos mentimos de nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Comienza a mostrarnos a nosotros mismos con el espejo de las Sagradas Escrituras y te sentís casi como si estuvieran leyendo tus notas personales. ¿No te pasó que una vez fuiste a una prédica y parece que el predicador te está hablando a vos, entre todos te está hablando a vos? ¿Cómo puedo haber sabido que esa era mi lucha? Esa es mi carga.
Aquí es precisamente donde yo encuentro mi mayor vergüenza. Es como si hubiera hackeado mi celular y hubiera revisado mis correos. Ha estado leyendo mis mensajes de texto y llegas a entender de que, sin embargo, aunque has tratado de esconderte de la mirada de Dios, Él lo ve todo. Es Dios el que te está hablando. Sos culpable a sus ojos y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Y estás profundamente convencido de pecado y necesidad de un Salvador. Y luego el predicador pasa a señalarte a Cristo. Y usted escucha las buenas nuevas, un mensaje que puede ser escuchado miles de otras veces acerca de la cruz, donde Jesús llevó la ira y la maldición de Dios por cada creyente, por cada pecador creyente, para que haya esperanza para usted. Ahí la libertad para los cautivos, hay libertad para los que están en esclavitud del pecado en Jesucristo. Él ha venido para liberarte y de repente no tenés que hacer nada, no tenés que trabajar nada, no tenés que esforzarte. Tu corazón está corriendo hacia Cristo, está clamando con urgencia por limpieza, perdón y renovación, y eres arrastrado a la comunión pacífica del pueblo de Dios con el Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Algunos de ustedes conocen exactamente esa experiencia, seguramente lo han experimentado. ¿No es eso lo que tanto necesitamos en nuestros días? Es eso lo que necesitamos hoy. Eso es lo que a veces Dios todavía se complace en hacer en el ministerio de su palabra. Dios aún puede hacerlo entre nosotros, tomar su verdad y atraernos hacia Él de manera irresistible y maravillosa para su propia gloria. Tal vez necesitamos pensar más, volver a pensar en la adoración pública a la luz de la enseñanza de este capítulo. La adoración se trata de edificación, edificarse unos a otros mediante la comunión de la rica verdad bíblica. No se trata de entretenerse o de divertirse o de espectáculo o de cualquier otra cosa durante una o más horas. La adoración pública se trata de edificarse en la verdad y la adoración pública se trata de la evangelización. La adoración debe abrir el corazón con la luz de la palabra a medida de que el Evangelio de Jesús se aplican a nuestra condición espiritual hasta que todos volvamos a postrarnos y adorar a Dios y decir, no por una experiencia exultante e irracional, sino porque la luz de la verdad se apodera de nuestras mentes, decimos, Dios está verdaderamente entre ustedes. Lo he conocido, escuché su voz y nada volverá a ser lo mismo. Que Dios así lo haga. Bendiciones, hermanos.